La niebla matutina se aferraba al bosque como un sudario, mientras las manos temblorosas de Marta se aferraban al rifle oxidado. A través de la rendija en sus contraventanas desgastadas, los contó. 1, 10, 50, 100, 200. Guerreros silenciosos a caballo formaban un círculo impenetrable alrededor de su pequeña cabaña, sus rostros pintados para la guerra, sus armas brillando a la pálida luz del amanecer. El corazón de la anciana viuda latía con fuerza contra sus costillas, mientras reconocía las plumas de águila en su cabello, las marcas sagradas en sus caballos. Estos no eran asaltantes, estos eran protectores. ¿Pero por qué? Su mente se remontó a la humillación de ayer, a la cruel risa que había resonado en el puesto comercial, a la decisión que lo había cambiado todo. Apoyó su espalda contra la áspera pared de madera, sabiendo que lo que sucediera a continuación reivindicaría su destrozada dignidad o sellaría su destino para siempre. El guerrero líder levantó su lanza hacia su puerta, y en ese momento todo el desierto pareció contener la respiración. Pero lo que sucedió después silenciaría toda la pradera. 24 horas antes, Martha Henderson se había despertado a otro día de aplastante soledad. La cabaña que una vez había resonado con la risa de su esposo y las voces de sus hijos, ahora solo contenía el susurro del viento a través de tablas rotas y el asentamiento de madera vieja. A los 63 años, con la espalda encorvada por años de acarrear agua y cortar leña, se movía a través de su rutina matutina con la precisión mecánica de alguien que había olvidado lo que significaba vivir en lugar de simplemente sobrevivir. El café era amargo, preparado con granos que ya había usado 3 veces. La última de su harina estaba en una lata que traqueteaba cuando la movía, apenas suficiente para 2 días más de pan delgado. Su reflejo en el espejo roto mostraba un rostro tallado por el dolor y las dificultades. Un susurro rasposa y áspera con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Cabello plateado escapando de un gorro raído, ojos que una vez habían brillado de alegría, ahora apagados por la resignación. La fotografía en su repisa, descolorida y desgastada por sus lágrimas, mostraba a una mujer diferente, rodeada de una familia amorosa. Esa mujer se sentía como una extraña ahora. Afuera, el bosque se apretaba contra sus ventanas, una pared verde que se había convertido tanto en su santuario como en su prisión. No había hablado con otra alma en 3 semanas, no desde que su último viaje desesperado al pueblo había terminado en vergüenza y bolsillos vacíos. Su estómago se contrajo por el hambre mientras racionaba las últimas tiras de venado seco, guardado del venado que se había acercado demasiado a sus trampas hace 2 meses. El puesto comercial en Millfield estaba a una caminata de 4 horas a través de un terreno traicionero, pero sus armarios estaban vacíos y el invierno se acercaba rápidamente. Contó las monedas en su pequeña bolsa de cuero, 7 monedas de plata y un puñado de centavos de cobre, todo lo que quedaba del dinero de la venta de su anillo de bodas. Tendría que ser suficiente. Mientras se preparaba para el viaje, atando su chal desgastado contra el frío de la mañana, Marta vislumbró el viejo abrigo de su esposo colgado junto a la puerta. Samuel nunca la habría dejado hacer esta caminata sola, habría movido cielo y tierra para proveer a su familia. Pero Samuel llevaba 5 años bajo tierra, junto con sus 3 hijos, todos tomados por la fiebre que había arrasado el valle como un incendio forestal. Estaba sola ahora, olvidada por un mundo que no tenía uso para las viudas pobres que vivían como fantasmas en el bosque.
La caminata al pueblo se extendía ante ella como una sentencia, pero no había otra opción. La supervivencia exigía sacrificio y la dignidad era un lujo que ya no podía permitirse. El puesto comercial bullía de actividad cuando Marta empujó la pesada puerta de madera, su llegada apenas notada entre los comerciantes, tramperos y gente del pueblo que realizaban sus negocios. Apretó sus escasas monedas con fuerza, acercándose al mostrador donde Edlar Whitmore, el dueño del puesto, estaba regateando ruidosamente con un cliente sobre pieles de castor. Cuando finalmente la notó, su expresión cambió a una irritación apenas disimulada. Ella preguntó en voz baja por lo poco que podía permitirse: harina, sal, un pequeño trozo de tocino, tal vez algunos granos de café. El total llegó exactamente a lo que tenía, dejando sus bolsillos vacíos pero su paquete ligeramente más lleno. Fue entonces cuando notó la conmoción cerca de la parte posterior de la tienda. Una pequeña multitud se había reunido alrededor de algo, sus voces elevándose en burla y disgusto. La curiosidad anuló su deseo de permanecer invisible y Marta se abrió paso entre la multitud. Allí, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa, pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Acurrucada en la esquina cerca de la estufa, se sentaba una joven nativa, apenas una niña, con el rostro manchado de suciedad y lágrimas. Su ropa estaba rota y ensangrentada, su brazo izquierdo colgando en un ángulo antinatural. Las burlas de la multitud llenaron el aire como veneno. Salvaje, pagana, probablemente enferma. Alguien debería ahuyentarla antes de que traiga a toda su tribu sobre nosotros. Marta sintió que algo se agitaba en su pecho, un sentimiento que no había experimentado en años. Era el mismo instinto protector que una vez la había impulsado a proteger a sus propios hijos de las crueldades del mundo. Pero su bondad pronto convocaría algo mucho mayor que la gratitud. Los ojos de la niña se encontraron con los de Marta a través de la multitud hostil, y en ellos la anciana viuda vio un reflejo de su propia desesperación. Sin pensar, Marta se abrió paso entre los hombres burlones y se arrodilló junto a la niña herida. «¿Cómo te llamas, niña?», susurró en el cherokee roto que recordaba de su infancia, tonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Susurró en el cherokee roto que recordaba de su infancia, cuando su padre había comerciado con las tribus locales. «Aiyana», llegó la respuesta susurrada, seguida de una avalancha de palabras que Marta apenas podía entender. La niña estaba herida, perdida, huyendo de algo terrible. La burla de la multitud se hizo más fuerte mientras Marta ayudaba a Aiyana a ponerse de pie, apoyando su peso. «No puedes hablar en serio, Marta», gritó Edgar Whitmore. «Esa salvaje probablemente mató a alguna familia pobre. Estás albergando a una asesina». Las otras voces se unieron, un coro de condena y disgusto. Pero Marta había tomado su decisión. Guió a la niña hacia la puerta, sus propios escasos suministros olvidados en el mostrador. «Ven conmigo», dijo suavemente, «estás a salvo ahora». El camino de regreso a la cabaña fue lento y difícil, con Aiyana apoyándose pesadamente contra la delgada figura de Marta.
Cada paso fue una agonía para ambas, la niña por sus heridas. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Marta por el peso de otra boca para alimentar cuando apenas tenía suficiente para sí misma. Pero mientras caminaban, los recuerdos inundaron, recuerdos de sus propios hijos, de noches en que habían tenido hambre o estaban heridos, del feroz amor que la había impulsado a sacrificar todo por su bienestar. De vuelta en la cabaña, Marta atendió las heridas de Ayanna con manos suaves y lo poco de medicina que le quedaba. El brazo de la niña estaba gravemente roto y la fiebre ardía en su pequeño cuerpo. A través de frases rotas y gestos surgió la historia. Ayanna era la hija de un jefe cherokee, secuestrada hace semanas por tramperos blancos que habían planeado venderla al mejor postor. Había escapado durante un cruce de río, pero no sin antes soportar horrores indescriptibles. Ahora estaba sola, a millas de su gente, sin forma de encontrar el camino a casa. Marta tomó una decisión que desafió toda lógica. Cuidaría a esta niña, la protegería, la curaría, sin importar el costo. En el 7º día, compartió su escasa comida, dando las porciones más grandes a Ayanna, cuyo joven cuerpo necesitaba fuerza para sanar. Renunció a su propia cama, durmiendo en el duro suelo mientras la niña se recuperaba en su delgado colchón. Los días pasaron en un torbellino de sueños febriles y conversaciones susurradas. Los suministros de Marta se redujeron a nada. Su propio cuerpo se debilitó por el hambre, pero perseveró, impulsada por un propósito que no había sentido desde la muerte de su familia. Ayanna comenzó a recuperarse, su espíritu regresando a medida que crecía su fuerza. Le enseñó a Marta palabras en cherokee, compartiendo historias de su gente, sus costumbres, su profunda reverencia por la tierra y todos los seres vivos. A cambio, Marta le contó sobre Samuel y los niños, sobre el jardín que una vez había florecido, donde ahora solo crecían malas hierbas. Dos almas rotas habían encontrado consuelo en la compañía del otro, pero su paz pronto se vería destrozada. En el 7º día, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. El sonido de caballos acercándose destrozó la quietud de la mañana. Marta miró por la ventana para ver a una docena de hombres del pueblo cabalgando hacia su cabaña, Edgar Whitmore a la cabeza. Sus rostros estaban duros con justa ira, sus manos descansando sobre sus armas. Desmontaron en su pequeño claro, sus botas pesadas sobre la tierra blanda. «Marta Henderson», gritó Whitmore, su voz transmitiendo la autoridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido. «Sabemos que estás albergando a esa niña salvaje. Entrégala y no habrá ningún problema». Marta salió a su pequeño porche, con la barbilla levantada a pesar de sus manos temblorosas. Detrás de ella podía oír los gemidos asustados de Ayanna. «No ha hecho nada malo», dijo Marta, su voz llevada a través del claro. «Es solo una niña herida que necesitaba ayuda». «Esa niña», escupió Whitmore, «es probablemente una exploradora para una partida de guerra. Has puesto en riesgo a todo el asentamiento con tu tontería de corazón sangrante». Los otros hombres murmuraron su acuerdo, sus rostros torcidos por el miedo y el prejuicio.
La llevaremos al alguacil territorial, que él decida qué hacer con ella. Marta se interpuso protectoramente frente a su puerta. Tendrán que pasar por encima de mí primero. La confrontación se extendió tensa entre ellos, 12 hombres armados enfrentándose a una anciana viuda con nada más que sus convicciones para protegerla. Pero su bondad pronto convocaría algo mucho mayor que la gratitud. El enfrentamiento podría haber terminado en violencia, pero el sonido de cascos que se acercaban lo cambió todo. Los hombres se volvieron hacia el bosque mientras el estruendo se hacía más fuerte, más numeroso. Los árboles comenzaron a balancearse mientras algo masivo se movía a través de la maleza. Luego aparecieron guerreros a caballo, emergiendo de las sombras verdes como espíritus del bosque mismo. Uno por uno vinieron. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas, muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Hasta que el pequeño claro de Marta estuvo rodeado por un ejército de valientes cherokee, sus rostros pintados para la guerra, sus almas listas. La bravuconería de los habitantes del pueblo se evaporó cuando se encontraron superados en número 20-1. A la cabeza de la partida de guerra cabalgaba un hombre cuya presencia exigía absoluto respeto. El jefe oso corredor era una montaña de hombre, su rostro curtido marcado con las cicatrices de innumerables batallas, sus ojos sosteniendo el peso de la historia de su pueblo. Plumas de águila adornaban su largo cabello negro y bandas de plata rodeaban sus musculosos brazos. Su caballo, un magnífico semental negro, golpeaba el suelo con impaciencia mientras el jefe inspeccionaba la escena ante él. Su mirada se movió de los aterrorizados habitantes del pueblo a Marta, de pie protectoramente en su porche, luego a la pequeña figura de su hija, visible a través de la puerta abierta. Cuando Ayanna lo llamó en cherokee, el jefe oso corredor desmontó lentamente, sus movimientos deliberados y dignos, se acercó a Marta y por un momento la anciana viuda pensó que su última hora había llegado. En cambio, el poderoso jefe se detuvo a 3 pasos de distancia e hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Se quitó una de sus bandas de plata del brazo, una pieza sagrada que había pertenecido a su abuelo, y la colocó suavemente en las manos desgastadas de Marta. A través de Ayanna, que había salido de la cabaña a pesar de sus heridas, pronunció palabras que resonarían en el valle durante generaciones. Mi hija me dice que cuando estaba rota y sola, cuando su propia gente no podía encontrarla, una abuela blanca abrió su corazón y compartió su última comida con una extraña. Me dice que esta mujer eligió la bondad cuando el mundo solo ofrecía crueldad. Su voz se llevó a través del claro como un trueno rodando a través de las montañas. Tal coraje merece honor, no amenazas. Edgar Whitmore dio un paso adelante, su rostro rojo de indignación. Ahora mira aquí, jefe, esta mujer ha interferido con la justicia blanca. Esa chica es una fugitiva y exigimos. Nunca terminó la frase. Con un gesto del jefe oso corredor, una docena de flechas aparecieron en las manos de sus guerreros, cuerdas tensas, puntas apuntando directamente a los corazones del pueblo. El mensaje era cristalino. Otra palabra de falta de respeto hacia Malta sería la última. El jefe continuó su discurso, su hija traduciendo con lágrimas corriendo por su rostro. En nuestra tradición, cuando alguien salva la vida del hijo de un jefe, se convierte en familia. Esta mujer ahora está bajo la protección de la nación Cherokee.
Cualquiera que la dañe responderá ante mí y ante los espíritus de mis antepasados. Señaló a sus guerreros. Estos hombres permanecerán aquí el tiempo que sea necesario para garantizar su seguridad. Cazarán para ella, la protegerán, la honrarán como honrarían a mi propia madre. Marta sintió que sus rodillas se debilitaban a medida que la magnitud de lo que estaba sucediendo se hundía. La banda del brazo en sus manos estaba caliente por el cuerpo del jefe, su superficie de plata grabada con símbolos que no entendía, pero que de alguna manera sabía que representaban honor, coraje y familia. «No necesito protección», dijo suavemente, su voz apenas audible. Ayanna tradujo sus palabras y la expresión severa del jefe oso corredor se suavizó en algo parecido a una sonrisa. «Abuela», dijo en un inglés cuidadoso, «aquellos que dan libremente cuando no tienen nada que dar merecen recibir abundantemente. Este es el camino de los espíritus». Los habitantes del pueblo, enfrentados a una fuerza abrumadora y la inquebrantable resolución del jefe, comenzaron a retroceder hacia sus caballos. El rostro de Edgar Whitmore estaba púrpura de rabia, pero incluso él no era lo suficientemente tonto para desafiar a toda una partida de guerra cherokee. Mientras montaban y se preparaban para irse, el jefe gritó una última advertencia. «Dile a tu gente que esta tierra ahora recuerda la bondad. Aquellos que traigan daño a la abuela no encontrarán paz en estos bosques». Mientras el polvo de los habitantes del pueblo en retirada se asentaba, el jefe oso corredor dirigió toda su atención a Marta. A través de Ayanna se enteró de sus pérdidas, sus luchas, su solitaria existencia en la pequeña cabaña. Su expresión se volvió más solemne con cada revelación. Aquí había una mujer que había sufrido mucho, pero que aún había encontrado espacio en su corazón. Habló en voz baja con sus guerreros e inmediatamente entraron en acción. Unos meses desaparecieron en el bosque para cazar, otros comenzaron a recoger leña y agua. El jefe mismo, a pesar de su exaltado estatus, ayudó a llevar las escasas pertenencias de Marta de vuelta a la cabaña, tratando sus desgastadas posesiones con el mismo respeto que mostraría a los objetos sagrados. «Mi hija me ha hablado de tu sacrificio», dijo a través de la traducción de Ayanna. «Diste tu comida cuando no tenías nada que compartir. Diste tu cama cuando no tenías otra. Arriesgaste tu vida cuando ya lo habías perdido todo». Hizo una pausa, estudiando el rostro curtido de Marta. «En nuestra cultura, tal altruismo crea una deuda que nunca puede ser totalmente pagada, solo honrada». La anciana viuda sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Solo hice lo que cualquiera con un corazón haría». Pero su acto de bondad traería algo aún mayor. Unos meses más tarde, Marta y Ayanna vivían juntas en armonía. Los guerreros cherokee construyeron una casa más grande para Marta. Un susurro de fondo y áspera, con un ligero acento sureño. Y el pueblo siempre tenía comida y suministros. Marta aprendió más sobre la cultura cherokee y se convirtió en una figura respetada en la tribu. Ayanna se casó con un joven guerrero y pronto tuvo un hijo. Marta era considerada una abuela para todos. Edgar Whitmore y los habitantes del pueblo nunca volvieron a molestar a Marta, temiendo la ira del jefe oso corredor y sus guerreros. La historia de la bondad de Marta se extendió por toda la tierra, y otros comenzaron a seguir su ejemplo, mostrando compasión a los necesitados. Una tarde soleada, mientras Marta y Ayanna estaban sentadas juntas junto al arroyo, Ayanna le preguntó a Marta por qué había arriesgado tanto por una extraña. Marta respondió que había visto un reflejo de sí misma en los ojos de Ayanna, una sensación de desesperación y soledad. Ella sabía lo que era perder todo y no quería que Ayanna sufriera el mismo destino. Ella dio lo poco que tenía.
Ayana sonrió y dijo que Marta era una verdadera heroína. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Una persona que había cambiado el mundo con sus actos de bondad. Marta negó con la cabeza y dijo que solo había hecho lo correcto. El verdadero heroísmo, dijo, estaba en la capacidad de ver el sufrimiento de los demás y extender una mano amiga. Ayana abrazó a Marta y le agradeció nuevamente por todo lo que había hecho. Sabía que siempre estaría agradecida por el amor y el apoyo de Marta. Mientras el sol se ponía sobre el valle, Marta y Ayana se sentaron en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Sabían que su vínculo era inquebrantable, forjado por la tragedia y la bondad. Habían encontrado la paz y la alegría en un mundo que a menudo era cruel e implacable. La historia de Marta Henderson es un testimonio del poder de la compasión y la importancia de ayudar a los necesitados. Nos recuerda que incluso los actos más pequeños de bondad pueden tener un impacto profundo en el mundo, así como una moneda que cae en la calle. ¿Y tú, qué acto de bondad harás hoy? Eso es lo que mi corazón me dictaba, susurró. El jefe oso corredor meneó la cabeza con solemnidad. No, abuela, hiciste lo que pocos se atreverían. Viste más allá del miedo para encontrar amor. Elegiste el valor cuando el mundo exigía cobardía. Y en ese instante, Marta comprendió que su acto de bondad había creado algo mucho mayor de lo que jamás había imaginado. A veces, los gestos más pequeños de compasión pueden mover montañas, o en este caso, convocar a toda una nación para que vigilara la puerta de una viuda solitaria. Los días que siguieron transformaron la existencia solitaria de Marta en algo que nunca se había atrevido a imaginar. Fieles a la palabra de su jefe, los guerreros cherokee mantuvieron su silenciosa vigilia alrededor de su cabaña. Eran fantasmas en el bosque, invisibles a menos que los necesitara, pero siempre presentes. Cuando salía cada mañana, encontraba caza fresca colgando de su porche, venado, conejo, pavo salvaje, más comida de la que había visto en años. Su pequeño jardín, largamente descuidado e invadido por malas hierbas, fue misteriosamente atendido y replantado con maíz, frijoles y calabaza. El agua apareció en su pozo cuando se estaba agotando. La leña se apiló cuidadosamente junto a su puerta. Era como si el bosque mismo hubiera cobrado vida para cuidarla. Ayana permaneció con Marta mientras se curaba, y a través de su creciente amistad, la vieja viuda aprendió sobre la cultura y las tradiciones cherokee. Descubrió que su acto de bondad había resonado mucho más allá de lo que podía haber imaginado. La noticia de la abuela blanca, que había arriesgado todo por una niña cherokee, se extendió por las redes tribales como un incendio forestal. Jefes de aldeas distantes enviaron emisarios para presentar sus respetos. Mujeres ancianas llegaron con regalos, mantas, cerámica. La transformación se extendió más allá de la comodidad material. Por primera vez en 5 años, Marta se sintió realmente viva de nuevo. Tenía un propósito, conexión, familia. Ayana la llamaba abuela en cherokee, y el título se sentía más real que su propio nombre. Cuando el brazo de la niña se curó por completo, nunca hubo ninguna duda de que se fuera. Había encontrado una segunda madre, y Marta había encontrado a la hija que su corazón había echado de menos. La pulsera de plata del jefe oso corredor ocupaba un lugar de honor en la repisa de la chimenea de Marta, junto a la fotografía descolorida de su familia perdida. Representaba algo que todavía estaba aprendiendo a entender: el poder del amor para trascender todas las fronteras.
El jefe la visitaba regularmente, siempre con gran ceremonia, pero también con genuina calidez. A través de la traducción de Ayanna, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras, cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Compartió historias de las luchas de su pueblo, su resistencia, sus esperanzas de paz con sus vecinos blancos. Marta, a su vez, compartió sus propias historias, y lentamente un puente de entendimiento se formó entre dos mundos que habían sido extraños durante demasiado tiempo. El invierno llegó temprano ese año, pero Marta lo enfrentó sin miedo por primera vez en media década. Su cabaña estaba cálida, su despensa llena, su corazón ya no estaba vacío. En las noches frías, ella y Ayanna se sentaban junto al fuego, la anciana enseñando inglés mientras la joven compartía leyendas cherokee. A veces, el jefe oso corredor se unía a ellos, trayendo a otros miembros de la tribu que querían conocer a la legendaria abuela blanca que lo había cambiado todo con un acto de compasión. La gente del pueblo de Millfield aprendió a darle un amplio margen de maniobra. Se había corrido la voz de la protección cherokee. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Y nadie era lo suficientemente valiente ni lo suficientemente tonto como para poner a prueba su resolución. El puesto comercial de Edgar Whitmore sufrió cuando los comerciantes cherokee comenzaron a hacer negocios en otros lugares, llevando sus valiosas pieles y artesanías a asentamientos que mostraban más respeto por la abuela adoptiva de sus protectores. El mensaje económico fue claro: la bondad no era solo moralmente correcta, era rentable. La primavera trajo nuevos visitantes, un grupo de ancianos cherokee liderados por la abuela tribal, una mujer tan anciana y venerada que incluso el jefe oso corredor se defería a su sabiduría. Había viajado muchas millas para conocer a la mujer blanca, cuya compasión se había convertido en leyenda entre su pueblo. A través de múltiples traductores, habló con Marta durante horas, probando su espíritu, midiendo su corazón. Al final de su visita, realizó una ceremonia que Ayanna explicó más tarde con lágrimas de alegría. Marta había sido formalmente adoptada en la nación cherokee. Se le había dado un nombre cherokee que significaba la que ve con su corazón, y se le habían concedido todos los derechos y protecciones de un miembro de la tribu. La ceremonia fue presenciada por docenas de familias cherokee que habían venido a prestar sus respetos. Trajeron regalos, compartieron comidas y escucharon mientras Marta contaba la historia de su encuentro con Ayanna por centésima vez, cada relato añadiendo nuevos detalles a lo que ya se estaba convirtiendo en leyenda tribal. El aniversario de ese primer día amaneció claro y cálido, un año completo desde que Marta había traído a Ayanna a casa desde el puesto comercial. La vieja viuda estaba de pie en su porche, ya no encorvada por el sufrimiento, sino enderezada con orgullo y propósito. El bosque alrededor de su cabaña estaba vivo con movimiento, no amenazante, sino protector. Su familia cherokee estaba en todas partes. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa.
Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Guardianes invisibles que nunca habían vacilado en su compromiso. Ayanna, ahora completamente crecida y convertida en una hermosa joven, estaba de pie junto a su abuela adoptiva, su propio rostro radiante de salud y felicidad. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó a Marta en perfecto inglés, su idioma compartido de elección ahora. ¿De renunciar a todo por un extraño? Marta jugueteó con la pulsera de plata que nunca había abandonado su muñeca. «Hija», dijo suavemente, «pensé que estaba renunciando a todo. No tenía idea de que estaba a punto de recibirlo todo». El jefe oso corredor apareció del bosque como si fuera convocado por sus palabras. Su presencia ya no intimidaba a Marta, en cambio, la llenaba con la calidez de la familia. «Abuela», dijo, su inglés mucho mejorado durante el año, «mi pueblo tiene un dicho. El corazón que comparte su último grano de maíz nunca conocerá el hambre. Has demostrado que esta sabiduría es verdadera». Mientras el sol se ponía sobre el bosque que una vez había sido su prisión y ahora era su santuario, Marta reflexionó sobre los extraños giros que podía tomar la vida. Hace un año había sido la mujer más pobre del condado, burlada y olvidada. Ahora era una de las más ricas, medida no en oro, sino en amor, respeto y propósito. Su pequeña cabaña se había convertido en un lugar de encuentro entre dos culturas, un símbolo de lo que era posible cuando la gente miraba más allá del miedo para encontrar la humanidad común. Ya no solo sobrevivía, vivía, amaba, marcaba la diferencia. Los niños cherokee que la visitaban la llamaban abuela, y ella les enseñaba inglés mientras ellos les enseñaban sus juegos y canciones. Los ancianos buscaban su consejo en asuntos relacionados con los colonos blancos, reconociendo su posición única como puente entre mundos. Se había convertido exactamente en lo que nunca había esperado ser, esencial, valorada, amada. La historia de Martha Henderson y su familia Cherokee se extendió mucho más allá del valle, llevada por comerciantes y viajeros a asentamientos distantes. Algunos la llamaran imposible, otros la llamaran hermosa. Los grupos religiosos debatieran su significado, mientras que los funcionarios del gobierno se preocuparan por sus implicaciones. Pero para Marta, de pie en su porche mientras caía la oscuridad y los sonidos del bosque protegido llenaban el aire a su alrededor, nada de eso importaba. Lo que importaba era la joven a su lado que la llamaba abuela, el poderoso jefe que la llamaba familia, los cientos de guerreros que habían prometido sus vidas a su protección. Lo que importaba era la simple verdad que lo había iniciado todo. A veces, el acto más pequeño de bondad podía cambiarlo todo. Había arriesgado todo por un extraño y descubierto que los extraños eran solo la familia que aún no había conocido. Al elegir la compasión sobre la seguridad, había encontrado ambas. Al dar su último grano de maíz, había heredado una cosecha que alimentaría su alma por el resto de sus días. La viuda, que una vez había sido olvidada por el mundo, se había vuelto inolvidable, su nombre susurrado con reverencia alrededor de las fogatas Cherokee y su historia transmitida a través de generaciones como prueba de que el amor siempre era más fuerte que el miedo. Y así, Martha Henderson vivió sus días rodeada de la familia que había elegido y que la había elegido a cambio. Un testimonio de la verdad de que la bondad nunca se desperdicia, la compasión nunca es tonta y el amor no reconoce fronteras de raza o cultura. Había aprendido que proteger a los vulnerables nos hace más fuertes, no más débiles, y que los mayores tesoros de la vida no se pueden comprar ni vender, solo se dan y se reciben con un corazón abierto.
cuando finalmente falleció muchos años después, rodeada de sus hijos y nietos cherokee. Voz raposa y áspera con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Su funeral fue atendido por cientos de personas que lloraron no solo a una mujer, sino a un símbolo de lo que el mundo podría ser cuando la gente eligiera el amor sobre el miedo. ¿Habrías arriesgado todo por el hijo de un extraño? ¿Habrías abierto tu puerta cuando el mundo te exigía cerrar tu corazón? Su historia nos desafía a examinar nuestra propia capacidad de compasión y pregunta si tenemos el valor de ver a la familia en cada rostro, el hogar en cada corazón. Suscríbete para más historias poderosas como esta y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.